quiero agradecer, ya estamos, gracias, quiero agradecer al doctor Iglesias Mendoza, él es jefe del Servicio Sismológico Nacional. Doctor Arturo Iglesias, gracias. La comunicación se lo va a agradecer más la gente que nos dé, pues prácticamente toda la República Mexicana y en 48 estados de la Unión Americana, que tienen muchos paisanos aquí en el país y en algunos países de Latinoamérica. Gracias, muy buenas tardes, doctor, un gusto saludarle. Igualmente, buenas tardes, mucho gusto saludar. Algo muy importante, mañana viene un mega simulacro, curiosamente no a las 12 del día, se hace hoy a las 11:30. En estos días, precisamente ayer, me encontré a un político pues muy reconocido en el lugar donde yo estaba y me preguntaba, le comenté que iba a entrevistarlo a usted y me decía, oye Ray, ¿es oportuno hacer el mega simulacro en este día, martes, cuando regresamos todos de vacaciones? ¿Es oportuno un día antes del niño? Le dije, mira, no te puedo contestar, pero va a ser la primera pregunta y eso porque un político muy conocido me la hizo ayer. ¿Es importante hacer el simulacro en estos días? ¿Cuándo es importante hacer un simulacro, doctor? Es una gran pregunta que no puedo responder porque el Servicio Sismológico Nacional no está encargado de la realización del simulacro. Es un evento organizado por la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública. De cualquier modo, me parece que sí, que los simulacros siempre son importantes, aceitan muy bien las cosas positivas y las deficiencias de cómo actuamos ante un fenómeno, y eso creo que de cualquier manera es importante. Bueno, contestada al político y me dijo, no vayas a decir mi nombre, por favor, por eso no digo su nombre, pero es conocidísimo en todos lados. Ahora, algo que sí, usted es el especialista y el experto, por eso lo buscamos. A ver, México es un país, para bien o para mal, que está en una zona donde los sismos son continuos. Últimamente ya nos tiembla prácticamente todos los días. Son micro, dicen algunos, micro temblores, de sismos, como se le quiera llamar. La pregunta aquí es, la sociedad mexicana hemos aprendido de las desafortunadas experiencias pasadas donde ha habido muerte y destrucción. Desde su punto de vista como jefe del Servicio Sismológico Nacional, ¿el pueblo de México ya es un experto, ya conoce cómo actuar en un caso de siniestro? También es una muy buena pregunta. Digo, todo es relativo, ¿no? Me parece que la generación que vivimos, o las generaciones que vivimos el sismo del 85 y que luego hemos vivido posteriores sismos después de aquel fenómeno, pues sí nos damos cuenta que hay muchas cosas diferentes. En general, muchas de ellas, digamos, muy positivas en cómo actuar, en el sistema de alerta temprana, en qué tan oportuna se puede tener la información después de un temblor, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Desde el Servicio Sismológico Nacional en términos de la localización y magnitud. Hay un largo etcétera de cuestiones, creo, positivas. Y sin embargo, bueno, pues no somos desde luego una sociedad del todo preparada para este tipo de fenómenos, ¿no? Siempre el modelo en términos de la preparación, volteamos siempre a ver a Japón, sobre todo, ¿no? Que es una sociedad muy preparada con respecto de este tipo de fenómenos, desde la educación en las escuelas más de más temprana edad, como bien sabemos, ¿no? Ellos tienen simulacros, tienen acciones que tomar, y aún así, digamos, hay eventos que también a esa misma sociedad le pueden venir de manera inesperada, como fue el sismo de Tohoku, ¿no? Que sobrepasó pues todas las expectativas que en ese momento tenían acerca de la posibilidad de un fenómeno así. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es, digamos, continuar en el camino de la prevención, en el camino de la educación acerca del fenómeno, y también de la investigación acerca del fenómeno. El conocer más el fenómeno es muy, muy importante para poder tomar acciones de todo tipo. A ver, una pregunta creo que es muy importante y me la han hecho varias personas, a ver si es cierto lo que suponemos algunos o lo que otros también creen.
Últimamente ha habido microsismos o microtemblores, pues para que no nos espantemos, porque a veces decimos sismo y sentimos que es así como que algo destructivo. Estos microsismos que se dan continuamente en la Ciudad de México, inclusive son muy focalizados, se dan en la alcaldía Coyoacán y no se da en la alcaldía Cuauhtémoc o viceversa. Esto ayuda para que si en algún momento un temblor de magnitud fuerte, destructiva, a eso me refiero, pudiera darse en la Ciudad de México, ayuda para que no se acumule tanta energía. Lo voy a poner así, es como la olla de los frijoles. ¿Cómo se llama? La olla express. Se llama olla express, sí. Se pone una olla express y se le pone la bomba y está sacando para que no explote. ¿Es algo similar los microsismos que se dan en la Ciudad de México para que no venga un temblor de magnitud fuerte, o no tiene nada que ver usted, que es el especialista, el jefe del sistema del Servicio Sismológico Nacional? Sí, en principio los sismos que son muy pequeños están no un poco relacionados con los grandes, sino digamos el nivel de energía que pueden liberar es muy pequeño con respecto de lo que libera un sismo de magnitud grande, ¿no? Como usted sabe, la escala de magnitud es una escala que no es lineal, de tal manera que un sismo de magnitud 6, por ejemplo, es 30 veces aproximadamente más pequeño que un sismo de magnitud 7, ¿no? Entonces, digamos, en una álgebra muy sencilla, no una álgebra, una aritmética muy sencilla, pues uno podría decir que se necesitarían 30 sismos de magnitud 6 para liberar el equivalente de energía de un sismo de magnitud 7, lo cual no sucede, ¿no? Entonces, en realidad, los sismos muy pequeños, pues no parece intuitivo esto, como usted lo plantea en la olla express, pero en realidad no liberan energía suficiente como para evitar la ocurrencia de un sismo mayor. Sin embargo, en el caso de la Ciudad de México, específicamente con sismos localizados en la Ciudad de México, pues también, digamos, históricamente no hay un registro de un sismo de magnitud muy grande, y eso, los sismos tienen ciertos periodos de retornos y magnitudes características, de tal manera que es poco probable que ocurriera un sismo de magnitud muy grande en la Ciudad de México, ¿no? No es completamente descartable, eso en caso de los sismos es muy difícil de hacer, pero es poco probable. Ahora, otra pregunta también que me han hecho. Lo que estoy diciendo es lo que he platicado con las personas y lo estoy retomando para hacerle la pregunta a usted, que es el experto. A ver, se dan microsismos en la Ciudad de México. Ya nos explicó de manera muy clara, qué bueno que lo dice usted, que es el experto. No liberan, ahora sí que para que venga uno grande, nada que ver, ya lo digo 30 veces, hay una diferencia. Los microsismos se dan solamente en la Ciudad de México, también se dan en otras zonas como Oaxaca, como Guerrero, como Chiapas, que es donde se han dado sismos de magnitud muy importante. ¿También se dan microsismos o eso nada más es en la Ciudad de México? Y si fuera el caso, ¿por qué? Sí, muchas gracias por la pregunta, es muy importante. No, este tipo de sismos ocurren en muchas zonas del país. Específicamente el tipo de sismos que ocurren en el Valle de México ocurren de manera frecuente en el eje volcánico transmexicano. La Ciudad de México está localizada en el eje volcánico transmexicano, ¿no? Nada más falta levantar la vista hacia el sur de la ciudad y ver todos los volcanes que se pueden observar. Esta zona montañosa del país pues corresponde a un eje volcánico, el eje volcánico transmexicano, que está sujeto a esfuerzos parecidos, y estos sismos pequeños de magnitud pequeña ocurren muy frecuentemente en este eje volcánico transmexicano. La diferencia con la Ciudad de México en particular es que en la Ciudad de México tenemos una instrumentación mucho más densa que en otras partes de la propia faja transmexicana, y por eso, digamos, la capacidad de detección es mayor. También es cierto que estos sismos, que son de magnitudes pequeñas, en zonas no pobladas, pues no son sentidos prácticamente por nadie. Aquí la diferencia es que son sismos de magnitudes pequeñas, pero que presentan intensidades importantes, aceleraciones grandes, y que si uno está muy cerca del epicentro, pues puede ser sentido de manera intensa, pero si uno se aleja rápidamente, se pierde la percepción, ¿no? En otras palabras, o para reforzar la idea, digamos, los sismos que ocurren en el poniente en los meses anteriores han sido frecuentes, pues no son sentidos en Iztapalapa, por ejemplo, ¿no? O en la parte norte del Valle de México, ¿no? O muy al sur, pues en Xochimilco no son sentidos, ¿no? Entonces son sentidos localmente, a veces muy intenso, pero muy localmente.
A ver, otra pregunta importante, a ver si estoy bien y si no, usted corríjame. Según yo y según muchas personas, el Popocatépetl empieza a tener mayor emanación en épocas de fríos, según lo que dicen algunos, ¿no? Tengo que preguntarle a los expertos, pero bueno. Los temblores también son por épocas, por temporadas, si hace más frío es más proclive que haya un temblor, si hace más calor, o nada que ver esto, un temblor es indistinto. Sí, en principio no parece haber una relación para nada directa especialmente entre la temperatura, ¿no? En algunas ocasiones es cierto que, por ejemplo, podría haber más cantidad de sismos, ahorita le explico por qué, en algunas temporadas de lluvias, ¿no? De sismos pequeños, no sismos grandes, eso es otra cosa. Y eso puede ser, por ejemplo, porque las presas podrían cargarse, alguna presa, por ejemplo, que esté en estiaje con un nivel bajo y que de manera súbita, o no súbita, pero que de manera rápida se llena, pues implica una carga más grande en el terreno y eso podría, sí, digamos, acelerar la ocurrencia de algunos sismos pequeños, ¿no? Eso se ha observado en algunas partes del mundo de manera frecuente, pero más que eso es difícil de establecer las correlaciones inclusive con la época del año, ¿no? Usted sabe que tenemos esta idea muy, digamos, fija de que hay más sismos grandes en septiembre, pero bueno, si uno revisa el catálogo en un intervalo de tiempo largo, pues puede uno observar que no se cumple si uno toma el tiempo suficiente, ¿no? Sí, son de diciembre, si no estoy mal informado, cuando hay más. A ver, Pedro Sol o Sola es el que sale en Canal 13. Bueno, Pedro Sol, pero que no sea el mismo. Y si es, pues un saludo. Y si no es, bueno, también un saludo a Pedro Sol. Las emanaciones del volcán Popocatépetl contribuyen a la erupción, dice aquí, no emanación, la erupción del volcán Popocatépetl, no ha hecho erupción, bueno, contribuyen a los temblores, a los microsismos, pregunta Pedro Sol de la Ciudad de México. Los volcanes tienen una actividad sísmica notable, especialmente cuando están en actividad, pero es una actividad local. Es decir, que digamos, los sismos que ocurren cerca de un volcán tienen que ver con ese volcán, ¿no? Cerca quiero decir solo unos cuantos kilómetros del volcán. Los sismos que ocurren en el Valle de México no tienen nada que ver con el Popocatépetl ni con ningún otro volcán. Importante. Este es para usted directamente, José Juan. Le manda a saludar y le dice, pregúntale a tu invitado si le dan miedo los temblores. ¿Qué hace cuando tiembla? José Juan, del Estado de México. ¿Le dan miedo los temblores? Sí, ¿Qué hace cuando tiembla? Cuando tiemblo, tiemblo otra vez porque aumenta el trabajo de manera notable, pero también me emociono mucho, ¿no? Es un fenómeno muy, muy impresionante que tiene, digamos, el aspecto muy negativo de los daños que pueden causar, pero por otro lado, es un fenómeno que también enseña mucho en términos de investigación científica, así es que también me da mucha emoción simultáneamente. Últimamente ha temblado, bueno, tiembla en cada ratito, pero ha habido temblores fuertes, ya lo sé usted, en otro continente, en el mismo continente, en California. Los temblores no avisan, los temblores no dan ninguna señal, no sabemos nunca cuándo va a temblar. Ustedes como especialistas no tienen ningún dato, ningún elemento para saber que pues viene algo, porque ha habido de unos más fuertes y otros más grandes, inclusive algunos con destrucción y muerte. Un temblor es así como Pedro por su casa llega a la hora que se le pega la gana. Sí, básicamente sí. Pero no, o sea, digamos, el nivel de conocimiento tampoco es nulo, ¿no? Sabemos, digamos, que al menos dónde son las zonas donde más frecuentemente se generan sismos, ¿no? Los sismos se generan sobre todo en los límites de las placas tectónicas, y eso ya es una gran, digamos, información, ¿no? ¿México está en esos límites? ¿México está Sí, en esos límites? sí, especialmente la costa del Pacífico, pues está en el límite entre varias placas, ¿no? Aquí en la parte central de México, digamos en la parte de Oaxaca, estado de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, pues tenemos la interacción de la placa de Cocos y la placa de Norteamérica, y es una gran generadora de sismos,
y algunos de ellos pues de magnitudes muy importantes y otros muchísimos más que ni siquiera son percibidos, pero que sí son registrados a través de los instrumentos, ¿no? Entonces sí, efectivamente México está en el límite entre varias placas tectónicas, sí. Sobre Oiga, todo, Sandra, lo escucho, lo perdón, escucho. no digo sobre todo en el centro y el oeste del país, ¿no? En el oeste del país, en la parte noroeste del país, pues está también el límite entre la placa del Pacífico y la placa de Norteamérica, y es un sistema de fallas diferente al que tenemos aquí cerca, pero que también es generador de sismos importantes. Yo estoy bien agradecido con usted porque el pretexto para poder hablar con usted es el simulacro de mañana, que todos estamos bien ciertos que no es un asunto suyo ni del área que usted atinadamente dirige, pero creo que siempre es bueno que el experto como usted pues, nos ponga en aviso. Una pregunta yo y una de Sandra López de Jalisco. No sé de qué parte nos van a saludar. Dice desde la Perla Tapatía. La Perla Tapatía es Guadalajara, pero dice Jalisco. Bueno, me pregunta Sandra a usted, le van a saludar y le dice alguna anécdota de un temblor que usted pudiera contar que sea extraordinaria. ¿Tiene alguna el doctor Arturo Iglesias o todas así han sido como dentro del parámetro? Dice Sandra López de la Perla del Pacífico, que es Guadalajara, la Perla de Occidente, que es Guadalajara, pero dice Jalisco. ¿Qué él contesta? Sí, pues cada uno de los sismos podría contar algo, ¿no? Yo, uno en particular que recuerdo, eh, de manera muy interesante para mí, pues, como una experiencia personal, es que eh, pues uno, digamos, escucha las medidas de protección civil en el caso de sismos, cuando hay que evacuar y cuando no hay que evacuar, de acuerdo a la construcción, etcétera, ¿no? Pero yo la única vez que he acabado abajo de un escritorio protegiéndome de un sismo fue en Colombia, en una visita a una universidad y en un lugar donde no tiembla tan frecuentemente y yo estuve 4 días ahí y ocurrió uno de los sismos más importantes en décadas, ¿no? Y me tocó ahí estando. Y ahí sí era además tan diferente a cómo sentimos los sismos aquí, que en la Ciudad de México me refiero, que fue muy, dio mucho miedo, pues. Pues ahí está Sandra López, fíjese, ya lo descubrimos gracias a Sandra López desde allá, desde Jalisco. Y la pregunta que le quiero hacer, la última. A ver, siempre se ha hecho que hay un terremoto que se está esperando en California, en la falla de San Andrés, en México. ¿Nos podríamos ir usted y yo, ya no estar en este planeta y ese temblor no darse? ¿Es posible? Sí, 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 es posible, es posible. Digamos, en el caso de México, bueno, pues históricamente se ha hablado de la brecha sísmica de Guerrero, ¿no? Que es una zona grande la costa grande del estado de Guerrero, Sí. digamos, entre Acapulco y Zihuatanejo, antes de Zihuatanejo, y bueno, pues desde 1911 no ocurren sismos muy importantes ahí de magnitudes muy grandes, y se ha pensado que es una de las posibles zonas generadoras, pero bueno, ese tiempo ha excedido, el conocimiento también ahora es mayor y bueno, pues sí podría ser que efectivamente no sucediera, ¿no? Al igual que el sismo que se espera por ejemplo, en la zona central de California, ¿no? En Los Ángeles o por ahí, pues podría ser que no lo viéramos, sí. Pues ojalá Ojalá que nos sí, vayamos usted y yo y nunca nos exacto. enteremos, eso sería lo ideal. ¿Qué mensaje Pues le sí. quiere dar al auditorio? Porque está participando mucho. Ya no hago más preguntas porque ya nos colgamos en el tiempo. ¿Qué mensaje le quiere dar? Y gracias por el apoyo, la participación, se agradece, sobre todo le digo el auditorio, tanto aquí como en Estados Unidos que tenemos. ¿Qué le quiere decir? No, bueno, agradecer muchísimo la entrevista, sobre todo, como dice usted, en un día antes del simulacro, donde pues la atención está un poco más puesta en el fenómeno. Bueno, creo que una cosa importante es recordar que el Servicio Sismológico Nacional de México es parte de la Universidad Nacional desde 1929, es decir, desde hace muchos años aquí Ya va está. para un siglo, ya va para un Sí, siglo. sí. Sí, bueno, de fundación ya tenemos más de un siglo porque se fundó en 1910. Entonces, pues decir que aquí estamos es un servicio 24/7. Eh, bueno, quizás esté mal que lo digo yo, pero es un servicio sismológico muy profesional, muy reconocido en el mundo y pues que lo hacemos con mucho gusto y mucha pasión también.
No, está bien que lo diga porque nos sentimos orgullosísimos de nuestra universidad, que es mi alma mater también, por supuesto, y de ustedes, personas como Sí. usted, doctor Arturo Iglesias, siempre es un gusto saludarle. Gracias por el tiempo y además gracias por transparentarse. Digo, fue el público quien hizo las preguntas, ¿sí? Pero además qué bueno que pudo responder. Es un gusto y ojalá que sí, nunca nos enteráramos que si de ese terremoto sería lo más importante. Correcto. Estaremos en comunicación próximamente. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, que esté muy bien. Hasta luego.